¿De qué nos enamoramos? Del amor, en primer lugar y siempre. Y los amores están atravesados por historias. Historias de encuentros y de luchas, de idilios y catástrofes, de actos heroicos o crueles, de ternura y erotismo. Nuestras historias te van a conmover y todo lo que nos conmueve nos transforma. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial. Hoy te presentamos La señora March, de Virginia Feito. La última novela de George March es un gran éxito. Nadie se enorgullece tanto de ello como su devota esposa, la señora March, que lleva una vida exquisitamente controlada en el Upper East Side, hasta que una mañana cualquiera, mientras se dispone a comprar el pan de aceitunas en su pastelería favorita, le insinúan que la protagonista del nuevo libro de George parece inspirada en ella. Este comentario casual le arrebata la certeza de saberlo todo sobre su esposo y sobre ella misma. Así empieza un viaje alucinado y alucinante que puede develar un asesinato y secretos sepultados durante demasiado tiempo. La señora March, de Virginia Feito. Virginia Feito nació en Madrid en 1988 y ha vivido en París, en Londres, donde cursó literatura inglesa y arte dramático en la Queen Mary University y desarrolló su amor por la literatura gótica y el teatro, en Nueva York y nuevamente en Madrid, donde estudió publicidad en la Miami Art School. Y todos esos viajes, ese movimiento, se ve reflejado en su escritura. Yo llevaba viajando mucho, era bastante culo inquieto porque es a lo que me acostumbré desde pequeña. A partir de los 7, 8 años me fui a vivir a París un tiempo y aunque solo viví allí unos 4 años, fue muy importante para mí como escritora, sobre todo porque en París empecé a aprender evidentemente francés, pero iba a un colegio americano y como ya sabía inglés, digamos que lo que hice más bien fue afilar el inglés que ya traía, porque español no había y el francés no lo conocía. Entonces solo podía comunicarme con los otros niños en inglés y cuando iba a una librería me lanzaba a los libros en inglés, porque era inglés o francés. Entonces elegí inglés y entonces ahí es donde esto fue muy importante para mí porque desarrollé una especie de amor, obsesión, digamos, por el inglés y por la literatura en inglés y me empecé a entrenar yo como escritora, que es algo que siempre había hecho, pero a lo mejor anteriormente escribía un poquito más en español también, pero a raíz de París fue exclusivamente escribir en inglés y leer en inglés hasta a día de hoy. Luego cuando fui a la universidad, a Londres, pues estuve 3 años y eso fue maravilloso porque estudié una literatura que a lo mejor nunca habría descubierto por mi propio pie, aunque yo siempre he sido una forofa de la literatura británica victoriana y de las Bronte y de Dickens y todo esto, y creo que mi escritura tiene algo, una cierta pomposidad, un poquito pretenciosa, con frases un poquito complejas a veces, con muchas comas que he sacado, creo, de ahí, de esa época. Pero en la universidad dejé de escribir, empecé a leer mucho, no tenía mucho tiempo para mucho más y además aquí es donde el wifi estaba en su pleno esplendor, así que no hacía realmente mucho. Y luego ya cuando me gradué no me parecía un trabajo muy realista, ¿no?, ser escritora, así que hice publicidad y me metí en el mundo de la publicidad y ahí fue donde, haciendo este máster, viví 1 año en Nueva York. Ha trabajado en importantes agencias publicitarias y ganado varios premios en festivales nacionales e internacionales. En 2019 decidió dejarlo todo para dedicarse a escribir en inglés La señora March, su primera novela. La idea en sí surgió mientras escuchaba El Cascanueces de Tchaikovsky en mi oficina, en mi despacho de una agencia de publicidad donde estaba trabajando, y se me ocurrió simplemente la imagen de una señora vestida con un abrigo de piel andando por una calle, y como la música de la obertura del Cascanueces es muy como esperanzadora, optimista, pero a la vez subyacente, un poquito de histeria, un poquito de alegría exagerada, pues la señora que yo me imaginaba era un poquito así también. Y entonces así es como empecé
empezó el hilo de de un personaje, pero no tenía historia todavía. Y luego la historia ocurrió mientras volví a ver la maravillosa película de las horas con Meryl Streep, y hay una escena en la que Meryl Streep entra en una floristería y la mujer de la floristería le dice: su amigo ha basado este personaje en usted. Y además se lo dice de una manera muy siniestra. Y entonces ahí pensé, esto es lo que le va a pasar a la señora que he visto en la calle. He escuchado el cascanueces. Y así surgió. La señora March, publicada en 2021, ha sido uno de los libros del año según el Library Journal y figura entre los más vendidos según el Sunday Times. Blumhouse Productions está adaptándola al cine junto con Elizabeth Moss, que interpretará a su protagonista. Blumhouse compró los derechos para hacer la película, que es la productora de Get Out, Sinister, La Purga, El Hombre Invisible, una maravilla. Películas que dan mucho miedo en general. Y Elizabeth Moss, en principio, va a ser nuestra señora March y va a protagonizar la película y bueno, no podía pedir la verdad más. Yo creo que ya me voy a jubilar, porque ya, ¿para qué? La crítica estadounidense ha comparado a Feito con Patricia Highsmith, Hitchcock y Shirley Jackson. Shirley Jackson ha sido, yo creo que, de las mayores inspiraciones, sobre todo en esta época de Mrs. March, porque descubrí sus historias cortas. Ella había leído alguna de sus novelas y me encantaba, pero las historias cortas me marcaron de una manera muy especial, porque son todo al final historias muy siniestras de amas de casa que no se reconocen de repente en el espejo, o que no reconocen a su marido, aunque parece su marido, pero creen que es otro, o van al dentista y empiezan a alucinar cosas extrañas. Es como un terror doméstico muy real que me fascina. Y Patricia Highsmith también siempre había conocido, por supuesto, los libros de Ripley, me encantaban, y todas sus adaptaciones cinematográficas, pero empecé a conocer hace relativamente poco sus historias cortas, que son de las cosas más macabras que he tenido el placer de leer en mi vida, y historias terribles sobre mujeres cavernícolas violadas y niñas que se meten en coches con nombres extraños, y muchas cosas muy horribles y muy maravillosas. Y hay una mujer, Caroline Blackwood, una escritora maravillosa, británica, no muy conocida, que también fue una influencia muy importante, que también tiene historias oscuras, desagradables, de estas que me gustan a mí. Me gusta que la literatura me provoque ansiedad. Es cuando más admiro al escritor, cuando me transmite ansiedad. Y porque esto es una sensación, creo, que perdura casi más que el placer o que la alegría o que una escena mona. Para mí, las sensaciones desagradables de terror, pánico, ansiedad se me quedan mucho más tiempo. Las recuerdo mucho. La protagonista de la novela de Virginia Feito tiene características muy particulares. La señora March es una mujer que tiene mucha ansiedad. Es una mujer cuya vida depende casi exclusivamente de las apariencias y del qué dirán y de las opiniones de los demás. No parece tener una identidad propia, parece que todas sus características o sus gustos los proyecta según la persona con la que esté hablando o según la persona a la que se quiera parecer. Y entonces creo que el gran misterio de este libro en realidad es quién es esta mujer, cómo es. George March es un personaje determinante en la vida de la señora March en esta historia. George March es el marido de la señora March, es un escritor importante, que eso a la señora March le gusta mucho porque puede fardar de ello, ¿no? con la gente importante intelectual de Nueva York. Viven los dos en el Upper East Side, que es un barrio muy exclusivo, como ya nos enseñó Gossip Girl. Y George March acaba de escribir una nueva novela que está teniendo muchísimo éxito, que se ha hecho un bestseller inmediatamente. Y la trama de este libro empieza cuando a la señora March le insinúan que su marido ha basado un personaje en ella. Y que hasta aquí todo bien. Lo malo es que el personaje es una prostituta gorda, fea, asquerosa, patética, a la que nadie querría parecerse probablemente, y la señora March muchísimo menos. En esta novela aparece el tema de la identidad. La señora March no tiene nombre de pila, es la señora March repetitivamente. Además, me gusta que parece que el narrador se está riendo de ella, ¿no? Repitiendo su nombre todo el rato. No tiene nombre porque no tiene identidad propia. Puede que haya un momento en el libro en el que se desvela su nombre, y ese sería el único momento en el que ella sale, la verdadera personalidad de esta mujer sale sin filtros de aparentar, sin filtros de imitar a la gente que ve. A mí me fascina
fascina la identidad como concepto y cómo vamos formando nuestras personalidades a raíz de pequeños traumas que nos van sucediendo en la vida y no nos damos ni cuenta, ¿no? Y eso es algo que se nos queda para siempre y va formando características que nunca nos quitamos y pues eso no tiene nombre. La historia de la señora March transcurre en Nueva York, en el Upper East Side, pero no queda muy claro durante qué época. Hay muchas pistas contradictorias que parecen indicar al principio de la novela que estamos en una época, pues quizá en los años 50, a lo mejor 60, que recuerda a lo mejor algunas historias cortas de Shirley Jackson o de Patricia Highsmith en ese Nueva York de Hitchcock, ¿no? que recordamos todos. Y luego van soltando unas pistas que van avanzando un poco cronológicamente en el tiempo. De repente hay un cubo Rubik, de repente hay un microondas, empiezan a haber cosas un poquito más modernas. Hay varios guiños muy específicos que no creo que muchos lectores pillen, pero si eres muy, muy friki de algún restaurante de neoyorquino, puedes ver ahí un par de pistas que te indican que a lo mejor es más actual de lo que pensabas. Eso lo hice por muchas razones. La primera y la más práctica, porque me molesta mucho la tecnología y los aparatos modernos en la literatura. A mí me ponen muy nerviosa porque me saca totalmente de la historia, que creo que tiene algo que ver con la siguiente razón, que es la nostalgia, que yo soy una persona muy nostálgica, sobre todo por tiempos que no he vivido. Y me gusta mucho la idea, digamos, de contar una historia como un érase una vez, sin que se sepa muy bien, como si fuese un cuento de hadas, sin que se sepa muy bien cuándo. Y luego había también una razón que era que me gustaba que el lector se preguntase si esta historia no podría ser actual, porque suena muy anticuado, ¿no? Una ama de casa que le preocupan mucho las apariencias, que le preocupan mucho las opiniones, suena un poco a Mujeres de Stepford, ¿no? Esto pasa realmente hoy en día, pero yo creo que hoy en día, en la época sobre todo de redes sociales que vivimos, donde existen trabajos que se llama influencer y el trabajo es básicamente aparentar, quería que el lector un poco se preguntase si no son prejuicios que creemos que ya hemos acabado con este tipo de presiones en la sociedad y en realidad no. Y bueno, y otra cosa que he visto, que a los lectores les molesta un poco no saber cuándo está ambientada, y no sé si ahí hay algo que rascar también interesante, de que a lo mejor los lectores van con muchas reglas y prejuicios a una lectura. Creo que sienten que necesitan saber exactamente qué año es, porque así pueden construir ciertas opiniones o pueden anclarse en una seguridad de, vale, esto es una novela histórica y por lo tanto me espero esto, me espero aquello, y en vez de jugar un poco, o por qué no saberlo, o por qué no que te confunda, y así te sientes un poco como se siente la señora March, desubicada constantemente. Sin lugar a dudas, la señora March es un personaje intenso y cautivante para enamorarse. Escribiendo a la señora March específicamente me enamoró lo poco que me gustaba ella. O sea, me enamoró como personaje desagradable, porque a mí los personajes desagradables me encantan. Me obsesionan, me encanta crearlos o verlos en televisión, en cine, son los que normalmente más me interesan. Era un poco, yo creo, el factor que más me llamaba a sentarme todos los días en la mesa a estar con esta señora. Así que creo que me enamoré del odio que le tengo. Una contradicción, ¿verdad? Pero es que es así. La señora March, de Virginia Feito. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.